renovaciones, actualizaciones, y eso se debe de verificar cada 5 años de haberse expedido la última en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, 5 años posteriores a esa expedición se vuelven a verificar todas estas normas, se actualizan en caso de ser necesario y las vuelven a lanzar, ¿no? Entonces, algunas de ellas se ve pues aquí su año de actualización y demás. Esta norma la vemos en este apartado porque nosotros dentro de nuestros tratamientos de medicina estética generalmente también incluimos tratamientos corporales o tratamientos de pérdida de peso o de moldeamiento corporal. Entonces hay que ver el por qué o bajo qué lineamientos tenemos que nosotros proceder para el tratamiento de estos pacientes, si es el caso que presenten sobrepeso u obesidad. El objetivo que tiene esta norma es establecer los criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. ¿Papá? Aquí en integral, doctores, la norma Oye, papá, luego cuando tengas es muy tiempo, clara en pregúntale marcarnos a al nosotros que mecánico, no es ¿no? Si algo se que movió se nada lleve después únicamente de por la parte de un carta. médico Pues o traigo por la parte de carta. un nutriólogo, sino que muchas de las veces se necesita en estos pacientes un tratamiento con varias personas o con varias áreas de la salud que les estén apoyando a esos pacientes. Muchos de esos pacientes se dice, y así está descrito en la literatura, como un No, es cerebro que esa gordo, es la ¿no? cosa Como que esos después, ¿sabes cuánto pacientes que tiempo tienen después esta de eso? ansiedad que cuando presentan algún periodo de Y una estrés o cosa que alguna te importaba, aparte alteración de en ese su trabajo, pues entorno, es que la dirigen cosa esa era que atención no, a los con papá alimentos. no sabía cómo se Entonces se dan esos atracones o se sienten más tranquilos al momento de ingerir estos alimentos. Y la psicología lo marca, doctor, es como si fuese Ajá, ¿qué quieres, papá? una forma de ellos, si el entorno no lo pueden Ma, ¿me compras medio kilo moldear, no de lo maíz para pueden el horno? cambiar, una Y forma que ya tiene después la aquí mente platicar de más cosas. No, pero, de no, decir ya te tengo paso control, es el tengo dato. control sobre lo que hago con los alimentos que Maíz tengo para el horno. Ah, y ¿y la el manera en la otro? que los ingiero. Entonces Retira. es una forma rápida de Los conseguir un cuadrados están bien alivio que a poquitos. final de cuentas pues le va a traer problemas a la salud. Ajá, El ándale. campo de ¿Sí, no, porfa? aplicación que tiene Ahí me esta lo mandas con norma Daniel y es al rato para te todos pones los pendiente con la profesionales cocina. técnicos auxiliares de las disciplinas de salud y para los establecimientos Sí, de sí, sí, atención sabemos, o sea, médica, pero de todas maneras mañana te voy. social, Ajá, privado o terminamos de hacer lo público. de oficina. Entonces nosotros entramos Órale. también pues Y ya dentro de la después. misma. Y las disposiciones generales de esta norma nos dice que todo paciente con sobrepeso o obesidad requiere de ese tratamiento integral. El tratamiento médico quirúrgico, nutriológico y psicológico del sobrepeso y la obesidad se debe de ajustar a principios científicos y éticos que orienten la práctica médica. El tratamiento indicado debe ser y deberá entrañar menor riesgo potencial con relación al beneficio esperado. O sea, no le vamos a dar a nuestro paciente un medicamento que tiene mucho riesgo de generar pancreatitis, por ejemplo, comparado con el beneficio que él va a obtener y que lo puede obtener con algunos otros tratamientos que lo pueden llevar un poquito más leve el resultado o el proceso, ¿no? Eh, Deberá evaluarse las distintas alternativas de tratamiento disponible conforme a las necesidades específicas del paciente. Aquí nos marca, doctores, déjenme hacer un poquito más grande este apartado, esta norma de cómo abordar este tratamiento integral. Nos dice que el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad son un conjunto de acciones que se realiza a partir del estudio completo y el estudio individualizado del paciente con sobrepeso y obesidad. No todos los pacientes tienen la misma forma de ser tratados, incluso en esta parte del sobrepeso y la obesidad. Lo que para unos es bueno, para otros quizás no es lo ideal, para lo que a algunos les puede generar muchos efectos secundarios, algunos lo pueden pasar tranquilo. Entonces hay que saber elegir el tratamiento que es adecuado para los pacientes en el caso de este tratamiento nutricional que les vamos a estar dando o el tratamiento médico que vayamos a elegir. Hay muchas herramientas, hay tratamientos con medicamentos, hay tratamientos inyectables, hay tratamientos quirúrgicos, hay que saber dónde derivar estos pacientes y cuál es lo que queremos mejorar o qué es lo que queremos mejorar. Obviamente que la salud se mejora al haber una disminución de peso y de hecho así lo marcan los últimos lineamientos, que hay incluso mejoras en cuanto a la resistencia de la insulina, en cuanto a regresiones de la diabetes, pacientes que disminuyen 5 kilogramos de peso,
y hay gráficas que nos marcan esta regresión de la diabetes. Quizás no es una regresión, o sea, de que se les vaya a quitar por completo, pero sí se marca que tienen mejor captación de la insulina en sus tejidos periféricos cuando tienen esta parte de disminución de peso corporal, específicamente de las grasas, ¿no? Obviamente si van disminuyendo músculo, pues al contrario, no van a obtener este beneficio de captación de la insulina, ¿no? Porque el músculo es uno de los tejidos que mayor funciona en cuanto a insulino dependiente, en cuanto a captación. Entonces nos dice que el objetivo que tenemos con estos pacientes al momento de hacer su estudio completo e individualizado es erradicar los riesgos para la salud, o sea, quitar todo eso que les esté a ellos generando alteraciones, por ejemplo, una mala alimentación, algunos hábitos, ya sea, por ejemplo, que tenga algunos trastornos alimenticios o que tome mucho, que fume mucho, corregir las comorbilidades que pueda estar teniendo nuestro paciente. Puede ser que se acompañe su sobrepeso y obesidad de resistencia a la insulina, de síndrome de ovario poliquístico, de diabetes, de alteraciones tiroideas, de algún tipo de alteración que le esté a final de cuentas llevando a estar en esa situación, ¿no? De sobrepeso y obesidad. Y también es dirigido a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, esos pacientes generalmente tienen alguna alteración psicológica, no le llamemos trastorno como tal, porque ya el trastorno es cuando empieza a involucrar o a afectar esferas de la vida, ¿no? Entonces, alguna alteración psicológica, obviamente no se sienten felices o conformes con el peso en el cual se encuentran. Algunos mencionan que tienen dolor en las articulaciones, limitación al movimiento, algún tipo de alteración, regurgitación, náuseas, o que tienen acidez por la misma plenitud que se siente, o alteraciones en el esófago o estómago, alguna alteración que no les esté permitiendo estar correctamente, o bien que estéticamente ellos no se sientan en su peso ideal y que por lo tanto puedan saltarse a algún evento familiar, algún evento social por la misma inestabilidad emocional que les genera este sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un tratamiento que debe de ser integral en varias esferas de la salud, individualizado. Lo que para unos es bueno, para los otros puede ser que no, y hay que elegir lo que les corresponda. Y principalmente esta regla es muy puntual, esta norma, perdón, es muy puntual en basarnos que todo paciente que tenga un tratamiento, independientemente que les esté acelerando mucho su metabolismo, que les esté haciendo bajar de peso por sí solo, independientemente de eso, tiene que incorporar hábitos alimenticios y hábitos de ejercicio para mantener estos resultados a futuro, porque nada es magia. O sea, al final de cuentas el tratamiento se va a terminar, y si el paciente no corrigió durante ese tiempo que el tratamiento le permitía estar tranquilo para llevar o apegarse a un plan de alimentación, a final de cuentas va a volver a recaer, ¿no? Y van a llamarle rebote. O sea, no es eso, a final de cuentas es que el paciente volvió a sus mismos hábitos y obviamente volvió o subió de peso. Entonces, hay que ser muy puntual en que hay que incorporar hábitos sanos, hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio a sus tratamientos que estamos indicando nosotros, o por parte de nutrición o psicología. En cuanto al tratamiento nutricional, aquí se les sugiere una valoración por parte del nutriólogo, donde se les dé un plan de cuidado nutricional individualizado y orientado a las circunstancias de cada paciente, ¿no? Hay pacientes a los que no les gusta algún tipo de alimento, y si les pedimos cierto alimento, pues no lo van a ingerir, por más que nosotros se los pongamos en la dieta. Hay pacientes que necesitan, por ejemplo, ganar masa muscular en lo que van perdiendo peso, y hay algunos otros que grasa, o hay algunos otros que solamente necesitan la pérdida de grasa, pero que tienen buena cantidad de peso. Entonces, cada plan de alimentación debe de ser individualizado y orientado a estas circunstancias que tiene nuestro paciente, para que obtenga sus resultados que estamos esperando y para que se pueda pegar lo mayor posible a ello. Y también se les pide que tengan un control
y que esta misma área les da un pronóstico. La mente trabaja mucho, doctores, a plazos cortos. Si nosotros nos ponemos objetivos chiquitos o metas pequeñas, al momento de cumplirlas nos vamos a motivar y vamos a seguir a la siguiente meta. Entonces, el darles un pronóstico de que en tanto tiempo puedes bajar tanto o en tanto tiempo esperamos bajar a este peso y posteriormente llegar a este peso ideal. Entonces, esa misma motivación constante los va a estar manteniendo en esos mismos hábitos que ellos van incorporando a su día o a su día a día, ¿sale? Entonces, yo les sugiero que cuando ustedes trabajen estos pacientes, calculen su peso ideal en base al peso, a la talla, a la edad, se calcula. Y antes de llegar a ese peso ideal, pónganle una meta anterior. Supongamos que tiene que bajar nuestro paciente 10 kilogramos para llegar a su peso ideal. Pónganle una meta quizás a los 5 kilogramos. En 5, cuando llegues a este peso, o sea, cuando bajes 5 kilos, decirle, va a disminuir cierta cantidad de resistencia a la insulina. Te vas a ver de tal forma o vas a disminuir y hacerle una señalización con nuestras manos o con algunas herramientas visuales de cuánta cantidad de grasa nos referimos con 5 kilogramos, ¿no? Realmente es mucho, entonces o vas a bajar tantas tallas o te vas a sentir así, y una vez llegado a eso, entonces bajamos los otros 5 que nos hacen falta, ¿no? Y funcionando de esa manera, pues él van a mantener a sus pacientes motivados. Por otra parte, la norma nos marca que aparte del acompañamiento por nutrición, también puede ser necesario el tratamiento psicológico o terapia con psicólogo. Esto generalmente las mujeres están un poquito más abiertas a este aspecto del tratamiento psicológico en caso de ser necesario o en el caso de que tengan algunos trastornos. Por ejemplo, hay quienes tienen trastorno diagnosticado así de ansiedad o trastorno de... se me fue el otro nombre, pero hay ciertos trastornos psicológicos que derivan a sus pacientes a recurrir a los alimentos como un método de liberación o como un método de calmar las cosas mientras obtienen un resultado o un beneficio inmediato, ¿no? Porque obviamente le están comiendo cosas dulces, cosas... que estén ricas, sabrosas, pues genera liberación de ciertas sustancias que les dan placer inmediato, y obviamente esta es la situación en la que se encuentran envueltos en un círculo vicioso. Y de igual forma ustedes tienen que saber y recordar que los azúcares son un vicio, a final de cuentas, como si fuese el alcohol, el tabaco y algunos otros. Las drogas, el azúcar también se vuelve un vicio por la liberación de sustancias adictivas que genera en nuestro cerebro el estar consumiendo estos alimentos que para nuestro paladar pueden saber ricos, ¿no? Y este acompañamiento psicológico se hace una valoración y un apoyo para la modificación de hábitos y conductas alimentarias. Hay quienes les cuesta mucho apegarse a un plan de alimentación, incorporar hábitos de ejercicio en su día a día o verlo como si fuese una obligación. Yo siempre he dicho que el ejercicio hay que verlo como una obligación. Imagínense, ustedes tienen una consulta y a veces puede ser que nos sintamos mal, ¿no? En nuestro día a día o no tengamos ánimo y demás, pero a final de cuentas vamos a esa consulta porque es una obligación, porque ya hicimos ese acuerdo con el paciente, porque ya es nuestro trabajo y demás. El ejercicio de igual forma hay que verlo de esa manera, irlo viendo como si fuese una obligación consigo mismo, porque el músculo que ustedes hagan en edades tempranas, antes de los 30 años, es el músculo que los va a mantener de pie cuando ustedes estén grandes y que les va a hacer no depender de alguien que los esté cuidando o de algunos aparatos que les permitan movilizarse, como el bastón, la andadera y demás, ¿no? Entonces, el músculo es igual a longevidad. Siempre que aumentemos masa muscular, vamos a estar captando mayor insulina y vamos a estar apoyando a nuestras articulaciones en su movimiento. También aquí en el tratamiento psicológico, se pide un tratamiento y manejo de los problemas psicológicos, familiares y sociales del paciente, porque a veces el entorno es el que influye. Recuerden que también por parte de lo que es el sobrepeso y la obesidad, es algo que se hereda.
y no se hereda quizás, doctores, por los genes que vengan pues de sus papás o de sus familiares que tengan sobrepeso o obesidad, sino que se hereda en hábitos. Lo que nosotros vemos que siempre consumieron en casa es lo que nosotros vamos a generalmente consumir, ¿no? Si mamá, papá son gorditos, tenemos nosotros mayor riesgo de también tener sobrepeso u obesidad, porque es lo que hemos visto, o a veces está, y aquí en México más, la cultura de decir, hasta que no te termines el plato te levantas de la mesa, ¿no? O si no te lo terminas es porque no te gustó y tu abuelita o tu mamá se sienten mal. Entonces, cambiar ese chip de decir, realmente lo que le cabe a mi estómago o lo que yo siento que estoy satisfecho es lo que puedo consumir y no hasta que me termine el plato. O muchas veces las mamás dejan comida a los hijos o así y por lástima, por no tirarlo, se lo comen, ¿no? Ellas. Entonces, cambiar ese chip en cuanto a que no tenemos o que no debemos, por lástima, a final de cuentas, consumir lo que queda, ¿no? Puede ser que lo guarden o no sé si lo regalan afuera, lo ponen para perritos afuera, quizás alguien más lo pueda aprovechar, pero no por eso se van a estar haciendo ese daño de estar consumiendo esos alimentos, ¿no? Que a final de cuentas van a aumentar sus calorías ingeridas y si no hacen ejercicio, pues disminuye la quema o la ingesta y tienen una alteración ahí calórica que les va a estar haciendo almacenar mayor cantidad de grasa. Y en parte de psicología lo refieren al nutriólogo, médico o psiquiatra en caso de que el paciente así lo requiera. La psicología, doctores, es un acompañamiento a final de cuentas que nos ayuda a modificar conductas, o sea, es una terapia conductual. Ya en el caso de psiquiatría es cuando hay algún problema que no puede ser tratado únicamente con un tratamiento conductual, sino que para llevar ese tratamiento conductual mentalmente necesita el paciente estar adecuado, necesita estar estable para poder ser asesorado por parte de psicología. Entonces, por parte de psiquiatría, pues ya le darían estos medicamentos que les permitan a ellos mantener estos niveles de ansiedad a raya o que les permitan a ellos estar más estables y después llevar un acompañamiento. Generalmente a psiquiatría se envían pacientes que tienen trastornos obsesivos compulsivos que van dirigidos hacia los alimentos o pacientes con trastorno de ansiedad que nada los puede calmar y que dirigen todo eso a estar comiendo, o bien pacientes con depresión o los pacientes con depresión generalmente tienen polaridades en cuanto a la alimentación, irse hacia comer mucho y engordar mucho o bajar mucho de peso, ¿no? Entonces, algún acompañamiento por parte de psiquiatría o bien si el psicólogo lo puede tratar de momento, pues adelante. A veces les digo, son los entornos los que no favorecen que nuestro paciente tenga una buena evolución. Hay que mencionarles que hay que poner pues igual mucho de su esfuerzo. Obviamente no todo es esfuerzo, hay cosas que van más allá del esfuerzo, pero para ello pues está esta parte de psiquiatría y la norma nos marca que podemos hacer esta referencia de nuestros pacientes al área correspondiente según sea el caso que lo requiera. Por parte del tratamiento médico, la norma dice que el médico es el único profesional de salud que puede prescribir medicamentos en los casos que así se requiera en términos de lo previsto a esta norma. O sea, no, los psicólogos no pueden indicar tratamientos para bajar de peso, el nutriólogo no debe de indicar tratamientos para bajar de peso. La norma 008 nos marca que el único personal de la salud que prescribe medicamentos para apoyo en caso de sobrepeso u obesidad es el médico. Y en términos no hay que promover aquí la utilización de medicamentos secretos. Hay algunos medicamentos que no traen ni etiqueta, ni obviamente pues ni el registro de COFEPRIS, ni nada. Entonces estos medicamentos no hay que promoverlos. A veces traen algunas sustancias que sí, de momento van a favorecer en la pérdida de peso, pero no sabemos con qué lo están haciendo o si tienen alguna repercusión. Esos medicamentos, obviamente todos los medicamentos que tienen o que son para el uso del sobrepeso y la obesidad, pasan por sus diferentes fases de estudio, ¿no? Para ser aprobados y llegar a la última instancia de utilizarlo en nuestros pacientes. Y conforme a la marcha, pues van viendo cuáles son los beneficios o qué efectos secundarios van teniendo y es lo que vamos a esperar.
Los medicamentos secretos, pues no sabemos, no han cumplido estas fases de estudio. Obviamente se lo estamos dando a alguien y vemos, o sea, conforme a la marcha se ve qué es lo que está sucediéndole al paciente, pero puede repercutir en algún momento en algo de su salud que no vaya a ser favorable, ¿no? Entonces, hay que ver esta parte. Nosotros como médicos no indicar estos que sean así secretos, sino todos aquellos que se encuentren, pues, permitidos, no referirse a insumos o tratamientos que no estén respaldados científicamente y que no tengan investigación clínica. Si se fijan aquí por parte del tratamiento médico, sobre todo se enfoca la norma a lo que es el uso de medicamentos. En el tratamiento nutricional específicamente al control de hábitos, y en el tratamiento psicológico igual a modificar esas conductas alimentarias o modificación de los hábitos y referencias a psiquiatrías en caso de que sea necesario como apoyo complementario a algún medicamento. Pero desde un inicio la norma nos dice que no todo paciente que esté en ese tratamiento de sobrepeso y obesidad debe de tener ese tratamiento integral y ajustar hábitos, o sea, de inicio todos. Y bueno, aquí un poquito en cuanto a la norma, esta misma nos marca algunas definiciones que pues ya aquí todos lo manejamos desde que estamos en medicina. Nos dice que el índice de masa corporal es un número que se va a calcular en base al peso y la altura, y obviamente aquí tenemos nuestra tabla de clasificación por parte de la OMS. Ahorita ya sabemos en los últimos artículos que el índice de masa corporal ya no está tan pues ya no estandariza como tal los pacientes, sino que ya incluyen dentro de esta misma evaluación la composición corporal. No es nada más tener peso, sino de ese peso, qué es lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, de qué estamos compuestos. No es lo mismo que yo tenga un índice de masa corporal de 35 a 39.9, pero que sea de puro músculo, a que si es 35 a 39.9 a expensas de la grasa, ¿no? Entonces, lo importante en cuanto a los tratamientos de pérdida de peso o de control de peso es que vayan perdiendo grasa, vayan ganando músculo, y que no nos ajustemos como tal a un numerito, ¿no? Obviamente si ya nuestro paciente se encuentra en bajo peso, esto sí es más, más destacable, o sea, sí hay que poner más atención aquí, porque generalmente cuando hay bajo peso para su talla, para su peso, o sea, para su talla, el paciente pues se encuentra en desnutrición, alguna descompensación, y todo está bajo, o sea, músculo, grasa y demás. Pero aquí sí hay que, no nada más enfocarnos a lo que es el índice de masa corporal. La misma norma como definición nos marca que el sobrepeso es una condición de aumento de la masa corporal, o sea, de todo, a expensas de la acumulación excesiva de grasa, que supone añadir un riesgo para padecer obesidad, ¿no? Es la antesala a la obesidad y corresponde a un índice de masa corporal que va de 25 a 29.9. Ese es el índice de masa corporal a expensas de grasa, ¿no? La misma norma nos lo dice. Y nos marca que la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de tejido adiposo en el organismo y corresponde a un índice de masa corporal de 30 kilogramos sobre metro cuadrado o más, ¿no? O sea, cuando ya estamos a este nivel, y hay obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 también, o obesidad mórbida. En cuanto a la epidemiología de la obesidad en México, nosotros ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad de adultos. ¿Y por qué no ganamos otros premios? Pues deberíamos ganar otras cosas que si fueran de ganar esto, pues no nos pone en ningún buen rango, ¿no? Pero pues ahí estamos compitiendo igual con Estados Unidos por esos primeros lugares. Ahora sí que ellos se lo queden. Y en cuanto a los parámetros de la bioimpedancia, aquí tenemos algunas medidas que nosotros tenemos que considerar en nuestros tratamientos. Tenemos que medir, siempre que ustedes trabajen con tratamientos de control de peso, la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera, y en base a esta circunferencia de cintura y cadera sacar el índice cintura-cadera,
que nos marca a nosotros o que nos dice que nuestro paciente se encuentra con cierto riesgo de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa a futuro por el riesgo que conlleva el tener mayor grasa a nivel abdominal. Entonces, en las mujeres, la circunferencia de cintura debe de estar menor a 80 centímetros y en los hombres menor a 90 centímetros para estar dentro del rango normal o el rango ideal. Y en cuanto al índice cintura-cadera, la circunferencia de cintura se toma un dedo sobre el ombligo o sobre el ombligo y el índice cintura-cadera se toma, la circunferencia de cadera se toma en el punto más alto o más prominente del glúteo alrededor de lo que son obviamente las caderas, ¿no? Entonces, una vez tomadas estas circunferencias, entonces sacamos este índice cintura-cadera que en mujeres debe de estar menor a 0.85 y en hombres menor a 0.94. Eso no son centímetros, obviamente es un índice. Entonces, esto nos marca igual lo que les comentaba, el riesgo que tienen de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y aquí tenemos porcentajes. Estos porcentajes nos los arroja la báscula de bioimpedancia que nosotros debemos de tener en nuestro consultorio en el caso de trabajar con control de peso, ¿no? Aquí la grasa corporal, bueno, nosotros tenemos dos tipos de grasa, que es la grasa corporal y la grasa visceral. La grasa corporal es toda aquella que se encuentra externa, ¿no? Exógena, que se encuentra en esas llantitas, en el doble mentón, en lo que le llaman las chaparreras, algunas pacientes, al lado de las caderas o en algún punto en específico. Y la grasa visceral es toda aquella que se encuentra pues alrededor de las vísceras, en los órganos, que les impide el correcto funcionamiento. Nosotros al tener grasa visceral o exceso de grasa visceral alrededor de estos órganos que cumplen pues con actividades metabólicas, que son captadores de insulina, que trabajan por medio de ello, los hacemos resistentes si se tiene mayor cantidad de grasa visceral. Y esta grasita que se encuentra ahí lo que hace es que la insulina que anda circulando pues no sea captada por el tejido receptor que está cubierto por esta grasa. Es como si funcionara la grasa como un efecto aislante de esas hormonas o de esas sustancias que requerimos para funciones metabólicas. Entonces, el mejorar este porcentaje de grasa visceral, aparte de que nos está mejorando estéticamente, obviamente aquí está haciendo que tengamos pues mayor o mejor salud, porque estos órganos que se están liberando de este exceso o este acúmulo de grasa van captando mejor la insulina haciéndose menos resistente y obviamente pues va a haber un mejor control metabólico de estos pacientes que tengan esta pérdida. Y aquí les pongo estas dos palabritas de moldea y fármacos porque dependiendo el tipo de grasa que tengan sus pacientes es el tipo de tratamiento que nosotros les debemos de sugerir. A expensas de qué se encuentra esa grasa, si ustedes miran que es a expensas de grasa corporal y que la grasa visceral se encuentra en rango óptimo o en rango ideal, pues bueno, entonces podemos sugerir algún tratamiento de moldeamiento corporal, siempre con cambios en hábitos, cambios en la alimentación, cambios en su actividad física. Y si nuestra expensa de grasa es a expensas de la grasa visceral, entonces lo primero que debemos de sugerir son tratamientos farmacológicos que les ayudan a nuestros pacientes también a mejorar estos niveles, porque quiere decir que no se encuentra el problema tanto externamente, sino que está aquí, visceral. Y hay muchos de nosotros, doctores, que no contamos, o sea, que estamos o delgados o que tienen se ven bien físicamente, o sea, estéticamente bien, pero tienen rangos o porcentajes de grasa visceral fuera de lo normal. Lo normal en hombres y en mujeres es que esté entre 1 y 12%, idealmente menor a 8%. Claro que si estamos más pegados al 1, 2, 3%, pues qué mejor, ¿verdad? Pero idealmente que estemos en este nivel. Entonces, no todos cumplen con esas características y por eso es no nada más ver de qué es ese peso, o sea, no nada más ver si estéticamente se ve bien, sino que también funcionalmente pues nos encontremos funcionando de la mejor manera.
Tenemos otro porcentaje que nos marca la bioimpedancia, que es el porcentaje de agua. Esto nos puede servir sobre todo para algunos pacientes que se edematizan, que suelen retener líquidos y que nos mencionan que no bajan de peso, pero a veces es retención hídrica, no nada más es que tengan estos problemas, ¿no? Puede ser que tengan algún problema de circulación y demás que les esté haciendo esta retención o algún problema renal, ¿no? Y aquí pues hay que derivar a los sitios correspondientes o dar algún diurético que sea más noble para favorecer esta pérdida de peso, que no nada más, o sea,